Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Charles. Yo soy nutrióloga y trabajo para la empresa Fresenius Kabi. El día de hoy el tema que vamos a revisar es el soporte nutricional temprano, un tema bastante importante a nivel hospitalario ya que nos permite corregir el riesgo nutricio y prevenir complicaciones derivadas de una desnutrición. Dentro del contenido revisaremos generalidades de lo que es la desnutrición hospitalaria, estaremos definiendo qué es dar un soporte nutricio temprano y las diferentes formas de soporte nutricional, ya sea por vía enteral, parenteral o haciendo nutrición mixta. Comenzando con el tema de desnutrición hospitalaria, sabemos que esta situación en los pacientes hospitalizados contribuye a un aumento en la morbilidad y mortalidad de los mismos. Además, los pacientes desnutridos se complican más y esto se traduce en más días de hospitalización, mayor uso de medicamentos, mayor inversión de tiempo por parte del equipo de salud, y todo esto llega a tener un impacto fuerte en los costos de la institución de salud. Ahora, ¿cómo detectamos a un paciente en riesgo nutricional? Lo ideal es hacer un tamizaje y una evaluación nutricional a todos los pacientes que ingresan. Normalmente esto se realiza por el equipo de enfermería porque es el personal de salud que está de primera línea y en mayor contacto con el paciente. De no ser así, los responsables de hacer el tamizaje y la evaluación nutricional es el equipo de nutrición clínica o un médico entrenado en esta materia. Dentro de este tamizaje se realizan unas preguntas, 3-4 preguntas muy rápidas que se pueden realizar en un tiempo no mayor a 5 minutos. Es algo bastante práctico y nos arrojan muchísima información importante. Aun siendo tan sencillas, nos arrojan información importante para identificar a los pacientes en riesgo. Es importante tener en cuenta que aún haciendo el tamizaje nutricional es responsabilidad de todos nosotros como equipo de salud seguir identificando factores que pueden llegar a propiciar un riesgo nutricio en los pacientes. Situaciones como el ayuno prolongado, que desde el día 4 a 5 de cero ingesta se debe de considerar un ayuno prolongado. A recalcar el hecho de que una solución glucosada no es aportar nutrición al paciente, y es importante tener en cuenta que para hacer una nutrición es importante tener incluidos los 3 macronutrientes, que son glucosa, proteínas y lípidos, para que el organismo pueda utilizarlos de la manera que se necesitan utilizar y poder mantener las funciones fisiológicas. También es importante tener identificados los pacientes que tengan trastornos intestinales como absorción comprometida, que tengan pérdidas nutricionales por heridas patológicas o quirúrgicas, pacientes cursando por una infección o situaciones de anorexia, por ejemplo, vómito, diarrea, depresión, dolor al deglutir, masticación comprometida, etc. Que si se fijan son situaciones que vemos de manera muy común en el hospital y que por ser tan comunes normalmente podemos pensar que no son situaciones de riesgo, pero es importante tenerlas identificadas como tales y abordarlas y disminuir la situación para evitar una complicación mayor. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer como equipo de salud? Primero que nada es tomar un plan de acción y estrategia para dar un soporte nutricio oportuno, donde el primer paso es detectar cuáles pacientes son los que tienen riesgo nutricional o ya están en un estado de desnutrición. Haciendo esto podemos dirigir nuestros esfuerzos en aportar la nutrición adecuada y en tiempo adecuado, y además tener en cuenta que se pueden cubrir los requerimientos nutricionales a través de diferentes formas de soporte nutricional, como es una vía enteral, una vía parenteral o una nutrición mixta. Como mencioné anteriormente, se debe realizar un tamizaje nutricional para detectar la desnutrición en tiempo y forma. El formato aplicado de manera general es el NRS 2002 y debe ser realizado dentro de las primeras 24 horas de ser ingresado al paciente. Esto con el objetivo de detección oportuna, recordando que lo que no se detecta no se puede tratar, y esto nos permite tomar acciones en tiempo y forma.
Seguimos con la importancia de dar un soporte nutricional. Sabemos que los pacientes hospitalizados están cursando por situaciones de estrés fisiológico. Esto provoca un aumento en los requerimientos nutricionales, los cuales se necesitan satisfacer. Aquí en la terapia nutricional aportamos nutrientes que el organismo requiere para favorecer la cicatrización de heridas, resolver infecciones, y también se requiere para sintetizar nuevas células inmunológicas en el organismo. Podemos verlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Como una simple ley de oferta y demanda, donde el organismo, por su estado de estrés fisiológico, aumenta su demanda de nutrientes, y nosotros, como responsables de los pacientes, es nuestro deber satisfacer esas demandas, ofreciendo así los nutrientes que requieren en ese momento. Y con esto podemos evitar que el organismo se consuma a sí mismo para tener un suministro de energía y nutrientes. Y lo vemos de forma muy común en los pacientes. Los pacientes comienzan a bajar de peso, principalmente empiezan a degradar músculo para tener aminoácidos disponibles para formar células inmunológicas, por ejemplo. Y las heridas tardan mucho o no cicatrizan porque no hay insumos para sintetizar tejido nuevo. Otro punto importante es que dar un soporte nutricional oportuno permite disminuir la inflamación sistémica. Si la terapia nutricional es tardía, se prolonga el daño celular y de tejidos por las citocinas inflamatorias. Entonces, dando una nutrición en tiempo y forma, de manera oportuna, podemos evitar este tiempo prolongado de exposición a las citocinas inflamatorias y evitamos un daño prolongado celular. En este gráfico podemos observar las diferentes etapas de respuesta inflamatoria en enfermedades críticas y sin cirugía. Tenemos en un inicio la etapa aguda, que va desde las primeras 24 a 72 horas de haberse ingresado el paciente en UCI, donde se observa un pico elevado en respuesta metabólica. Tenemos después la etapa crónica, donde vemos una depresión de esta respuesta. Y por último, la etapa de recuperación, donde observamos una tendencia hacia la alza de esta misma respuesta metabólica. De esta información es relevante tener en cuenta que en la etapa aguda es donde el organismo aumenta sus requerimientos o aumenta su demanda, que es lo que podemos observar en esta forma, y que el mismo organismo está tratando de encontrar un equilibrio en un punto óptimo de inflamación para poder llevar a cabo las funciones resolutivas de la patología o de la enfermedad crítica. En este otro gráfico tenemos un estudio que se realizó en pacientes de UCI para observar las calorías aportadas durante la primera semana y cuánta era la diferencia entre lo planeado y lo que realmente se estaba administrando nutricionalmente a los pacientes. A esta diferencia se le conoce como déficit calórico. Básicamente era observar cuántas calorías nos estaban administrando los pacientes durante esta primera semana en terapia intensiva. Entonces, lo que se hizo es monitorear o tener en cuenta cuál era el objetivo calórico, cuánto era el total de calorías calculado para los requerimientos nutricionales y cuánto se estaba aportando por vía enteral. Y podemos observar en el resultado de este estudio arrojó que durante esta primera semana el promedio de calorías no administradas era de 10.000 calorías y que la mayor deficiencia se observaba dentro de los primeros 3 días en UCI. Si recordamos la diapositiva anterior donde se mostraban las fases de respuesta metabólica al estrés, podemos empatar un poquito los gráficos y observar que durante esta etapa aguda del organismo es donde menos se administra nutrición. Y es importante tener esto en cuenta porque las guías internacionales lo mencionan. Recomiendan dar una nutrición dentro de las primeras 24 a 48 horas para contrarrestar esta respuesta metabólica exacerbada y poder cubrir esa demanda elevada de nutrientes que el organismo está necesitando.
Hay un estudio que se realizó a nivel de América Latina para detectar la incidencia de desnutrición en los hospitales y como se observa menciona que hasta el 50% de los pacientes hospitalizados tienen desnutrición. En otras palabras podríamos decirlo y tristemente analizarlo, en un hospital el 100% de los pacientes que están hospitalizados, la mitad tiene desnutrición. Dentro del estudio se observó una amplia variedad de pacientes vulnerables a los efectos de una desnutrición, principalmente los efectos negativos sería un aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad, y entre ellos están los pacientes geriátricos, pacientes oncológicos, pacientes de gastro, pacientes quirúrgicos, de medicina interna y cuidados intensivos. Siguiendo este mismo modelo, se realizó un estudio similar en el Hospital General de México y se obtuvo un resultado del 70% de desnutrición. Esto únicamente nos sugiere que hay que tener en mente que el problema de desnutrición hospitalaria existe, está sucediendo y está presente en muchos hospitales, y es importante tenerlo identificado para poder corregirlo y tomar acciones para contrarrestar los efectos negativos. Cerrando un poco esta primera parte, podemos visualizar cómo afecta la desnutrición hospitalaria en la evolución clínica del paciente. De no haber un soporte nutricio adecuado y oportuno, los pacientes comienzan a perder peso debido a la degradación muscular. Además, su sistema inmunológico se compromete porque no hay insumos suficientes para la síntesis de células nuevas. Y por consecuencia, si hay un sistema inmunológico comprometido, hay un mayor riesgo de infecciones y por ende hay un mayor riesgo de mortalidad. Para contrarrestar esto, y como lo hemos mencionado anteriormente, la estrategia que se debe seguir y que debe estar dentro de un protocolo estándar es manejar un soporte nutricional temprano, que sea oportuno y que sea por la vía adecuada para nutrir a los pacientes. Así podemos prevenir complicaciones, disminuimos los días de estancia hospitalaria y favorecemos la pronta recuperación del paciente. ¿Qué es lo que se llega a mencionar dentro de las guías internacionales de nutrición? Por ejemplo, tenemos la guía austríaca de nutrición, donde manejan recomendaciones y criterios para iniciar soporte nutricional. El primero que se menciona es la importancia de detectar si el paciente tiene una ingesta inadecuada o insuficiente por vía oral, y establece que si en 3 días el paciente consume 500 calorías o menos, se debe iniciar algún tipo de soporte, ya sea enteral o parenteral. Otro apartado recomienda la combinación de nutrición enteral con nutrición parenteral para poder alcanzar los requerimientos del paciente, y también llega a hacer mención de las opciones que se tiene para hacer una nutrición parenteral, recalcando que una bolsa premezclada o de multicámara pudiera ser una buena opción para nutrir a los pacientes. En este estudio de Critical Care Nutrition se comparó una estrategia de nutrición enteral temprana contra una nutrición tardía, y se observó que los pacientes recibiendo nutrición temprana dentro de las primeras 24 a 48 horas de haberse ingresado a UCI tenían una reducción en la mortalidad hospitalaria. Tenemos también las recomendaciones de Aspen para paciente crítico, donde se establece que se debe seguir una línea de abordaje de nutrición temprana dentro de las primeras 24 a 48 horas con su debido monitoreo en cuanto a tolerancia, y que se debe iniciar la nutrición parenteral lo antes posible de no ser factible o suficiente la nutrición enteral en los pacientes. En las guías españolas para paciente crítico se pide de igual forma monitorear ingesta, y si en 3 días o más hay una ingesta inadecuada, se debe iniciar nutrición precoz o temprana para disminuir las complicaciones infecciosas y días de hospitalización. Además piden comenzar dentro de las 24 horas y alcanzar requerimientos dentro de las siguientes 48 o 72 horas de haberse iniciado el soporte nutricional. Ahora, ¿cómo podemos elegir o cuál es la línea de pensamiento para decidir el tipo de soporte nutricio? La primera cuestión
que debemos realizarnos es identificar la capacidad de vía oral del paciente. Si el paciente tiene una ingesta oral insuficiente, debemos buscar suplementar o enriquecer su dieta. Si es imposible utilizar su vía oral, debemos buscar dar un soporte nutricional con base en la funcionalidad del tubo digestivo. Si el intestino está funcionando, se debe iniciar el soporte nutricional por vía enteral, y de no estar funcionando el tubo digestivo, iniciar un soporte parenteral. Tenemos aquí lo que es el esquema de terapia nutricional básico, y esto para complementar un poco la diapositiva anterior. Al momento de nosotros tener la indicación de iniciar una terapia nutricional, es importante considerar lo factible que es utilizar la vía oral. Si está disponible esta vía, lo ideal es que se siga con la dieta normal y considerar eventualmente el uso de suplementos nutricionales para complementar los requerimientos del paciente. En dado caso de que la vía oral no esté disponible, es importante preguntarnos o analizar en cada caso del paciente la funcionalidad del intestino. Si el intestino está funcionando, hay que evaluar la capacidad de digestión y la capacidad de absorción para determinar qué tipo de fórmula va a ser la más adecuada para iniciar en el paciente. Es importante considerar de nuevo una fórmula, y lo más recomendable son fórmulas líquidas para evitar la obstrucción de la sonda y evitar el recambio de la misma. Si la función gastrointestinal está parcial o a medias, por así decirlo, podemos hacer nutrición mixta, donde podemos seguir nutriendo al paciente vía oral o vía enteral y complementar el resto con una nutrición parenteral. Si la función gastrointestinal no es adecuada o la nutrición enteral está contraindicada, se debe iniciar la nutrición parenteral para cubrir los requerimientos del paciente. Al momento de nosotros pensar en dar una nutrición parenteral, es importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente. Pacientes sin riesgo nutricional o en un estado nutricional normal, lo más indicado, lo más recomendado es iniciar una nutrición parenteral por vía periférica. Es una vía accesible para complementar y hacer nutrición mixta. Y en dado caso que el paciente tenga un riesgo nutricional o ya esté cursando por una desnutrición, lo más recomendado es dar una nutrición parenteral total para alcanzar y cubrir el 100% de sus requerimientos. Ahora, comenzando con el apartado de nutrición enteral, como hemos mencionado, esta estrategia es la primera opción, es lo más fisiológico y es importante mantener funcionando el aparato digestivo mientras sea posible. Como una definición rápida, tenemos que es la administración de nutrientes de forma líquida directamente al tracto digestivo, sin depender del apetito y de la colaboración del paciente. Dentro de los beneficios de la nutrición enteral, tenemos principalmente que se mantiene la integridad anatómica y la función del intestino. Otro punto importante es que ayudamos a evitar la translocación bacteriana. Al momento de nosotros mantener activas las vellosidades intestinales y lo mantenemos, por así decirlo, de alguna forma alertas, logramos evitar que se cree porosidad entre ellas y que una bacteria patógena pueda llegar a cruzar hacia el torrente sanguíneo y por ende se previene una situación de sepsis. También evitamos la atrofia por desuso y ayudamos a frenar la liberación de citocinas inflamatorias cuando se mantiene en funcionamiento. Las indicaciones de la nutrición enteral son principalmente patologías oral-faringo-laringias, cirugías digestivas como gastrectomías, fístulas proximales, resecciones intestinales, también enfermedades digestivas, por ejemplo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, estenosis esofágica, pancreatitis, enfermedades neurológicas, EBC, neurodegenerativas, pacientes con trauma cráneoencefálico, estados hipercatabólicos, por ejemplo, grandes quemados o politraumas, situaciones de anorexia y neoplasias podrían también ser consideradas para utilizar nutrición enteral.
Algunas complicaciones que se pueden observar durante la administración de nutrición enteral podrían ser, por ejemplo, hemorragia digestiva alta, vómitos, regurgitaciones, diarreas o oclusiones intestinales. Las complicaciones se pueden categorizar en mecánicas, infecciosas, metabólicas o gastrointestinales, siendo las mecánicas las que están relacionadas a la inserción u obstrucción de la sonda, infecciosas relacionadas principalmente al cuidado de la misma, metabólicas que pueden ser presencia de hiperglucemia, hipoglucemia, hiponatremia, etcétera, que realmente son raras y que se pueden corregir fácilmente. Y por último, las gastrointestinales, como lo son distensión abdominal, vómito, diarrea, regurgitaciones, estreñimiento, que son muy comunes de observar en los pacientes que inician nutrición enteral. Y es importante hacer aquí un paréntesis. Cuando los pacientes presentan una intolerancia gastrointestinal hacia la nutrición enteral, no debemos de prohibir la nutrición o pausar la nutrición, sino tratar de regresar al paciente a una infusión y volumen previamente tolerado. Por ejemplo, si antes tenía una infusión más lenta o una administración de volumen de nutrición enteral más pequeña, regresar a ese punto que era bien tolerado mientras se identifica qué era lo que estaba causando ese síntoma gastrointestinal. La decisión respecto al tipo de sonda a colocar debe ser de acuerdo a la función gastrointestinal para saber a qué altura se va a colocar. También es importante tomar en cuenta si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, considerar también el tiempo que estará colocada la sonda y si hay necesidad o no de cirugía para su colocación. Tal vez esto se puede observar un poquito más gráfico en esta otra diapositiva. Si la nutrición enteral está contemplada para un tiempo menor a 6 semanas, se pudiera colocar una sonda transnasal, y si el paciente tiene riesgo de broncoaspiración, la nutrición deberá de ser postpilórica. De no tener riesgo, puede ser a nivel gástrico. Si la nutrición enteral se planea tener para un periodo mayor a 6 semanas, lo ideal es realizar una ostomía y considerar de igual forma si el paciente tiene riesgo o no de broncoaspiración para decidir a qué nivel vamos a nutrir, si es gástrico o postpilórico. Hablando de los métodos de infusión para la nutrición enteral, tenemos dos tipos, puede ser intermitente o puede ser continua. Dentro de la intermitente tenemos que puede ser por bolos, por gravedad o por una bomba de infusión. Las características de la infusión intermitente principalmente es que se administra en volúmenes de manera periódica, de 4 a 8 tomas al día en periodos de 14 a 15 minutos, y normalmente se deja un espacio de tiempo predeterminado entre cada toma, por ejemplo de 3 a 4 horas entre cada una. Las indicaciones principales para este tipo de infusión que es intermitente sería alimentación gástrica, a nivel gástrico, buena tolerancia a la fórmula, pacientes no críticos y pacientes sin riesgo de broncoaspiración. Algunas de las ventajas que podemos encontrar en ese tipo de infusión de nutrición enteral es principalmente que hay mayor motilidad intestinal y podemos permitir al organismo sentir y tener periodos de hambre-saciedad, que esto es importante para mantener en sí una función natural del tracto digestivo. En el tipo de infusión continua, que puede ser por gravedad o también a través de una bomba de infusión, aquí se administra la nutrición enteral a través de la sonda por un periodo prolongado, el cual puede ser un periodo corto o un periodo largo, siendo el corto de 8 a 12 horas y largo aproximadamente de 12 a 24 horas. Dentro de las indicaciones para la infusión continua es nutrición intestinal postpilórica, pacientes con síndrome de intestino corto, malabsorción, alto riesgo de broncoaspiración, poca tolerancia a la fórmula o cuando la intermitente no fue positiva para el paciente, no se toleró. Alguna de las ventajas de este método de infusión es que ocasiona poco residuo a nivel gástrico y condiciona una absorción más eficiente y además se puede ver un poco más eficiente desde el punto de vista calórico,
por el control que se puede llevar a cabo. Ahora, entrando al tema del soporte nutricio por vía parenteral, tenemos como definición rápida que la nutrición parenteral es aquella nutrición que se administra a través de accesos venosos cuando el tracto gastrointestinal no puede ser utilizado o es insuficiente. Los principales objetivos es evitar la depresión muscular y prevenir complicaciones por desnutrición. La nutrición parenteral se puede clasificar de la siguiente forma. Puede ser clasificada por cobertura total o parcial, siendo la total donde se cubren los requerimientos energéticos totales y parcial donde solo se cubre una parte. Y puede ser clasificada también por el tipo de acceso venoso, que es lo más común, central o periférico, donde central se usan venas de mayor calibre y periférica se usan venas de menor calibre. Como mencionábamos, la clasificación más común de la nutrición parenteral es clasificarla por periférica o central, y en la parte periférica se usan concentraciones de glucosa bajas de un 5 a un 11% y es utilizada en periodos cortos de tiempo, menor a 10 días. La osmolaridad de la mezcla debe ser menor a 850 miliosmoles y se usan venas de menor calibre, normalmente las de las extremidades. La nutrición central tiende a tener una mayor concentración de glucosa, de un 19 a un 50%, por lo cual la osmolaridad de este tipo de nutrición es mayor y por tal se deben de usar venas de gran calibre, por lo cual normalmente se lleva a cabo el soporte nutricional por un periodo más largo a los 10 días. Las indicaciones para iniciar nutrición parenteral son las siguientes. Identificar si el paciente tiene riesgo nutricional y que no haya posibilidad de nutrirlo por una vía enteral. También es importante identificar a los pacientes en ayuno prolongado, pacientes que tengan enfermedades con gran impacto nutricional, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con VIH. Puede ser indicada la nutrición parenteral en pacientes que requieran recuperar el estado nutricional previo a una cirugía o postcirugía. Para pacientes que tengan enfermedades del tubo digestivo, intestino corto, pancreatitis, en situaciones de efectos secundarios a la quimio o la radioterapia, y en pacientes donde la nutrición enteral no sea suficiente, indicándola como una nutrición complementaria a la parte enteral. En las contraindicaciones tenemos a pacientes que tengan su capacidad digestiva funcional completa y que cubra sus requerimientos por esta vía, pacientes en estado de choque, falla respiratoria, falla multiorgánica o pacientes con imposible acceso vascular. Un punto importante a considerar es tener especial cuidado en pacientes que tengan riesgo a síndrome de realimentación, principalmente pacientes con desnutrición grave que vayan a iniciar apoyo nutricional. Las manifestaciones que se presentan son secundarias a la hipofosfatemia, incluyen insuficiencia cardíaca, debilidad muscular, disfunción inmune, trastornos digestivos y del sistema nervioso. Se puede ver, por ejemplo, hiperglucemia, hiperinsulinemia, depresión de electrolitos séricos, en especial el fósforo, el potasio y el magnesio. Se debe iniciar de manera progresiva y en los pacientes que tuvieron ayunos prolongados, pacientes oncológicos y pacientes con desnutrición crónica que no llegan a alcanzar o a cubrir sus requerimientos con su dieta habitual y requieren un soporte parenteral para cubrirlos. El esquema recomendado por las guías normalmente indica iniciar con un 30 o un 50% de los requerimientos calculados e ir incrementando hasta alcanzar un 100% o un cerca del 100%. Tenemos aquí un extracto de la guía para paciente crítico de Aspen, donde menciona que en pacientes donde la nutrición enteral no es factible se debe iniciar nutrición parenteral lo antes posible, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. En este otro punto menciona que en pacientes con alto riesgo nutricional debe ser considerada la nutrición parenteral complementaria, cuando en 7 a 10 días no se alcance el 60% de los requerimientos nutricionales. De igual forma, recalca de nuevo la guía estar monitoreando la ingesta total o la ingesta alcanzada o proporcionada a los pacientes. De igual forma,
Esta recomendación se hace en las guías españolas, donde si al cuarto día de ingreso o por 2 días consecutivos el paciente no alcanza el 60% de sus requerimientos nutricionales, se debe iniciar nutrición parenteral complementaria, realizando lo que es nutrición mixta, la mezcla de enteral, oral o más la parenteral. Se sugiere por ASPEN también iniciar de forma hipocalórica con 20 o menos calorías por kilo de peso, con un adecuado aporte proteico, que puede llegar a ser de 1.2 gramos o menos de proteína por kilo de peso al día. Ahora, hablando de las indicaciones según acceso vascular, por vía central las indicaciones son nutrición a largo plazo, paciente crítico con desnutrición, pacientes hipermetabólicos, individuos que no tengan un acceso periférico adecuado y pacientes que requieran un soporte electrolítico mayor. Para nutrir de forma periférica, las indicaciones son pacientes con desnutrición moderada, que requieran soporte nutricional por menos de 10 días, imposibilidad de usar acceso central, pacientes que requieran complemento a la nutrición enteral y en pacientes donde la nutrición parenteral no esté justificada de forma central. Algunos beneficios del uso de una vía periférica para hacer el soporte nutricional es que su aplicación es más sencilla y rápida, además no hay un riesgo de inserción central, no se requieren rayos X para revisar la inserción del catéter, se evita también el riesgo de sepsis del mismo y hay menos complicaciones asociadas y es más económico. Tenemos aquí un estudio donde se realizó una comparación de una nutrición parenteral periférica contra una parenteral central en pacientes candidatos y se observó que la nutrición periférica era una alternativa segura y efectiva para nutrir a los pacientes. Se observó también que hubo disminución en el riesgo de caterización central, simplificó los cuidados de enfermería, redujo costos y ayudó a evitar el retraso del soporte nutricional por el tiempo de espera para colocación del catéter central. Es decir, el uso de una nutrición periférica permitió realizar una nutrición de manera temprana, evitando los tiempos de espera para la colocación del catéter. Ya para ir cerrando el tema y resaltar un poquito las principales aplicaciones de la nutrición parenteral, podemos observar que puede ser periférica o central si la mezcla tiene una osmolaridad menor a los 800 milimoles y deberá ser por vía central si la mezcla tiene una osmolaridad mayor a los 800. Esto dependiendo siempre de la referencia que se tome para el rango de osmolaridad. Esta otra recomendación que hace ESPEN respecto al uso de vía periférica en pacientes geriátricos, considero que es importante tenerlo presente, ya que actualmente la población en los hospitales es en su mayoría paciente geriátrico y la aplicación de nutrición parenteral periférica puede llegar a ser una opción bastante segura siempre y cuando se respete la osmolaridad de menor a 850 milimoles. Y ya por último, para concluir, el mensaje principal que nos gustaría transmitir a través de este tema es que se debe tener en mente que se debe nutrir al paciente de forma oportuna y por la vía que se tenga disponible. Si es vía oral, asegurarnos que cubre sus requerimientos con su ingesta. Si necesitamos dar un suplemento nutricional o enriquecer su dieta, es una segunda opción y es viable. Y en dado caso que la vía oral no sea tolerada o no se pueda alimentar al paciente por esta vía, debemos iniciar nutrición enteral. Si no logra cubrir los requerimientos por esta vía, debemos pensar en hacer una mezcla de nutrición enteral, nutrición parenteral, haciendo nutrición mixta, pudiendo ser por vía periférica para hacer un abordaje mucho más rápido. Y de no ser posible, una nutrición enteral por contraindicaciones o por intolerancia, podemos recurrir a una nutrición parenteral total. El objetivo será buscar cubrir cerca del 100% o el 100% de sus requerimientos nutricionales para evitar complicaciones, que el paciente dure menos días en el hospital, involucre mucho menos tiempo y esfuerzo y recursos a nivel institución. Muchas gracias. Para finalizar y agradeciendo de nuevo la asistencia al tema, pueden contestar la encuesta de la sesión para registrar su asistencia
al curso. Muchas gracias.